En México, el poder no solo se disputa en las urnas, también se disputa en altares, en cartas astrales, en sacrificios. Hoy abrimos un expediente que la política mexicana quiso enterrar. Elba Ester Gordillo, la maestra, la mujer más poderosa del sindicalismo latinoamericano, y su presunta adicción a la brujería. Esta es la historia del día en que Elba Ester Gordillo viajó a África para someterse al ritual vudú más peligroso que existe, el sacrificio de un león vivo, un ritual de magia negra para obtener el coraje de la bestia y enfrentar al presidente de México. El costo, $45,000. Y según los brujos, algo más. Perdería la razón con el tiempo y pagaría con la vida de su ser más querido. Todo esto está documentado en el libro Los Brujos del Poder, del periodista José Gil Olmos, basado en el testimonio de un ex colaborador de Gordillo que estuvo presente. La propia Gordillo nunca desmintió ni demandó al autor. Pero antes de llegar al león, tenemos que entender quién era Elba Ester Gordillo en 1994 y por qué sintió que solo la magia negra podía salvarla. Elba Ester Gordillo Morales nació el 6 de febrero de 1945 en Comitán, Chiapas. Maestra normalista. Entró al CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en los años 70. Su padrino político fue Carlos Jongitud Barrios, el líder del sindicato. Pero en 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia, necesitaba controlar al magisterio. Y para eso, necesitaba quitar a Jongitud. Salinas usó a Elba Ester. La convirtió en su ariete. Ella orquestó la caída de su propio mentor y en abril de 1989 se convirtió en secretaria general del CENTE. A partir de ahí, la maestra construyó un imperio. El CENTE tenía más de 1,5 millones de afiliados, manejaba miles de millones de pesos en cuotas, controlaba plazas, ascensos, castigos. Era un estado dentro del estado. Para 1994, Elba Ester ya no era solo una líder sindical, era un poder fáctico. Se decía que ponía y quitaba gobernadores, que decidía elecciones. Su poder era tal que se ganó el apodo de la dueña de la educación en México. Pero todo imperio tiene un enemigo. Y en 1994, su enemigo se llamó Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo había sido secretario de Educación con Salinas. Conocía a Elba Ester, la había sufrido. Gordillo le hizo la vida de cuadritos cuando él dirigía la CEPE. Cuando Zedillo asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1994, tenía un plan: deshacerse políticamente de Gordillo, quitarle el poder, investigarla, incluso abrir la posibilidad de una auditoría al CENTE. Para Elba Ester, esto era una sentencia de muerte política. Perder el CENTE significaba perderlo todo: dinero, fuero, impunidad. Según el testimonio recogido por Gil Olmos, Gordillo ya enfrentaba la posibilidad de una auditoría e incluso de su salida del sindicato. Fue entonces cuando, según su ex colaborador, decidió echar mano de los dioses o del mismo demonio. La maestra no iría a un abogado, no iría a un político, iría a un brujo, pero no a cualquiera. Iría a buscar el ritual más poderoso del vudú africano. Según relata José Gil Olmos, Elba Ester viajó acompañada de un grupo de maestros de su plena confianza. Su primera parada, Marruecos. Ahí, un lector de caracoles le dio las instrucciones precisas: dónde ir, con quién hablar y qué trabajo debía realizar para evitar que le sucedieran cosas malas. Para eso, la maestra llevaba algo crucial: la carta astral del presidente Ernesto Zedillo y fotografías de todos los perfiles del mandatario en diversos tamaños. Iba a estudiar a su enemigo, su aura, sus miedos. Su siguiente destino sería Nigeria. Ahí, un brujo mayor tendría que llevar a cabo el trabajo más peligroso del vudú: el sacrificio de un león vivo.
El ritual le costó $45,000, pero el precio, según los brujos, no sería solo dinero. Cuando llegaron con el brujo mayor en Nigeria, él les puso condiciones. No podía ser cualquier león. Tenía que ser un macho, activo en procreación, que hubiera pasado ya el 70% de su vida, pero con la dentadura completa. Un león viejo, pero aún poderoso, con experiencia, con coraje. El brujo preguntó algo más. El color de los ojos del jefe de nuestra tribu es café. Cuando Gordillo contestó que sí, el brujo dijo que tardaría un día en cazar ese tipo de león. Explicó que el animal iba a ser torturado y degollado para que no muriera rápido. En el momento de ser desollado, trataría de transportar todo su coraje, toda su energía hacia Elba Ester Gordillo. A la comitiva les dio instrucciones. Al día siguiente, cuando el sol se estuviera ocultando, debían presentarse. Elba Ester no debía bañarse, no debía dejar caer un solo cabello y debía traer un cambio de ropa. Si estaba arreglando, debía traer con ella la toalla. Al día siguiente regresaron. Según el relato del ex colaborador, había como 10 personas sacrificando al león. Vieron cómo el brujo clavó un cuchillo en el ojo del enorme animal. En ese momento comenzaron a quitarle la piel entre todos. De una manera sorprendente, la pusieron sobre una piel de vaca y recolectaron la sangre. El brujo explicó el proceso. Le quitarían la piel, la maestra se la colocaría y él iniciaría el ritual para pasarle toda la energía y coraje del animal. Luego se bañaría en su sangre y vísceras. Lo que siguió, según el testimonio, fue brutal. Inmediatamente después, metieron a la maestra en una choza de paja y barro. Sin quitarle ni la blusa ni los shorts, le empezaron a untar los testículos del animal, las vísceras y la sangre. Le amarraron la piel de la fiera y con las pezuñas le dibujaron diversos signos. Todo esto en medio de muchos cánticos. Afuera se escuchaban los gritos de diversos animales que nos dijeron eran mandriles. El brujo no paraba. Una hora después, el brujo se caía de cansancio. Parecía como si se le hubieran ido las fuerzas. Se tenía que ayudar de un bastón para pegarle a la piel del león. El ritual consistía en transmitirle la fuerza del león a Elba Ester. Y según el testigo, tal vez no lo quieran creer, pero lo que se veía ahí era una transformación asombrosa. No se veía a una mujer desvalida como llegó, sino a una mujer más fuerte. Después la colocaron junto a la pared y la levantaron, poniéndola en una especie de pedestal donde no tocaba el piso. Debajo de sus pies pusieron diversas figuras de barro negro y hierbas. Le pidieron que agarrara fuerte una de las fotos del presidente Zedillo, que la abrazara y que dijera 7 veces lo que deseaba. Elba Ester abrazó el retrato y dijo 7 veces lo que deseaba con dicho ritual. Luego se desmayó 1 hora más. El ritual completo duró alrededor de 4 horas. Hubo un momento en el que la entonces titular del sindicato estuvo a punto de echar a perder el ritual, pero sobrevivió. Y entonces pasó algo que asombró a todos. Según el testimonio, varias horas después del ritual, recibieron una llamada en el teléfono satelital que habían rentado previamente. Era de la Secretaría Particular de la Presidencia, quien dijo que el presidente Zedillo quería hablar con la maestra. Según lo que ella misma contó después, Zedillo le dijo: «Güerita hermosa, necesito hablar contigo».
El hechizo de transmisión de poder del león empezaba a funcionar. A partir de ahí, Elba Ester logró pactar con Ernesto Zedillo. No solo sobrevivió políticamente, salió más fuerte. Pero los brujos le advirtieron de las consecuencias. Primera, con el paso del tiempo perdería su capacidad de raciocinio y actuaría con más instinto. Viviría sujeta a la vida de un animal. Segunda, otro costo sería la pérdida de lo más querido, un familiar. Años después, según el libro, se atribuiría a esto la trágica muerte de su nieto, hijo de Maricruz Montelongo, quien murió al ser atrapado por las puertas de un ascensor. La versión se viralizó en TikTok años después, donde usuarios relataron que el ritual presuntamente cobró la vida de su nieto y de su hija. Elba Ester Gordillo nunca demandó a Gil Olmos, nunca mandó una carta aclaratoria. El periodista afirma: nadie mandó una carta y mucho menos una demanda, porque saben perfectamente bien que lo que se publicó en el libro es real y se puede corroborar. El caso del león no fue aislado. Según los brujos del poder, Gordillo tenía una larga relación con el ocultismo. El libro muestra una faceta oscura sobre supuestas relaciones entre políticos mexicanos y prácticas esotéricas, y Gordillo es uno de los casos más destacados. Se dice que estudiaba el aura de Zedillo, sus miedos, su carta astral, y lo consultaba con videntes, que su éxito estaba ligado a realizar prácticas oscuras cuando su éxito se empieza a ir para abajo. En redes sociales el caso sigue vivo. El podcast Paranormal dedicó un episodio a narrar que Gordillo viajó a África para un ritual donde se sacrificó un león vivo, y el precio del ritual era la muerte de su nieto más querido. Los comentarios se dividen entre quienes creen que es folclore político y quienes lo ven como evidencia de que los políticos hacen sacrificios con sus seres queridos. Elba Ester Gordillo sobrevivió a Zedillo, sobrevivió a Fox, a Calderón, se convirtió en aliada de Peña Nieto, fue encarcelada en 2013 y liberada en 2018. Hoy sigue viva, sigue activa. ¿Funcionó el ritual del león? ¿Elba Ester Gordillo obtuvo el coraje de la bestia para devorar a sus enemigos? ¿O todo es una historia contada por un ex colaborador resentido, amplificada por un libro que vende bien el morbo del poder y la magia negra? Lo que es un hecho es esto: en México, muchos políticos han creído en brujos, han pagado por limpias, por amarres, por protección, pero pocos, si el testimonio es cierto, llegaron tan lejos como Elba Ester Gordillo, hasta Nigeria, hasta un león degollado, hasta bañarse en sangre para no perder el poder, porque en México, como dijo el brujo, el poder no solo se hereda, no solo se gana, a veces se sacrifica. Yo soy Happy y esto fue Archivos Prohibidos.